Malche. César Villalpando, cámara. Y hay uno que no puede conectarse, Sebastián Parada, Sebastián Peralta, Valdivia. No se puede conectar. Ni su nombre aparece aquí. Au. Ni modo, Sebastián, no va a salir en la lista. Bueno, los demás sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Esta es la fiesta de la clase anterior. Esta es la nueva. Bien. Hemos trabajado con presiones, ya tienen su práctico de presiones, ya tienen su práctico de... Nos toca seguir el tema. Vamos a ver en la plataforma. Para acabar el tema 1 y poder entrar al tema 2, vamos a ver a terminar de ver lo que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, les comparto mi pantalla. Y el último punto de los conceptos fundamentales que vamos a ver es el de las pérdidas de presión. La presión puede perderse. Y las pérdidas vamos a poner así, son reducciones de la presión debidas a ¿por qué se puede perder la presión? El más fuerte de los
Bueno, no es más fuerte. La primera de las razones es el rozamiento entre el agua rozamiento entre el fluido o el agua y las paredes de la tubería. Hay una fricción. Una razón es esa. Hay rozamiento entre el agua y las tuberías. O cualquier otro, o los canales, o la orilla de los ríos, el fondo de los ríos. Donde sea que el agua circule, al circular hay rozamiento con el canal que la transporta. Primera razón. Segunda, el rozamiento, otra vez, entre las moléculas de agua. Entre sí. Luego tenemos que la presión se puede reducir, no es que se vaya a acabar, pero se reduce, se disminuye, debido a los cambios de dirección. Es decir, un codo. Cuando hay un codo, el agua llega y choca contra el codo y rebota. Y al rebotar, frena el agua que viene detrás. Hay una pequeña reducción de presión. Luego tenemos que también afectan la división del flujo. Lo mismo, cuando un chorro de agua, un flujo de agua llega a un punto en el cual se corta, se divide en partes, por ejemplo en una T, llega el agua y sale en dos direcciones, entonces ahí se produce una pérdida. También se produce una pérdida cuando el agua sube. Si el agua está subiendo, la gravedad la jala hacia abajo. O sea, la gravedad actúa como freno y hay pérdida de presión. También, voy a ponerlo antes, pero también se da que hay dispositivos
Si yo abro el grifo por completo, hay una presión. Si cierro el grifo un poco, hay otra presión. Va disminuyendo la presión conforme más cerrado está el grifo. La presión de salida, me refiero, ¿no? Entonces, los dispositivos de control de flujo afectan. Llaves, grifos, etcétera. Llaves, grifos, válvulas, etcétera. Y por último, el que ya les había dicho, el flujo hacia arriba. Cuando el flujo sube, a medida que sube va perdiendo presión. Debido a la gravedad. ¿Alguna pregunta? Esas son las principales causas por las cuales la presión sufre alteraciones. Normalmente son alteraciones hacia abajo. Pérdidas de presión. Vamos a estudiar una de ellas, viendo la continuación de la filmación de lo que empezamos a ver el otro día. Que estaba de lo más interesante. Está llegando. Ah, no, dispositivo, segundo dispositivo, dice. No llega. Ya estaba aquí. Bueno, estoy un poco enfermo hoy. Ni modo. Estoy con la voz que no me da. Urbi Callejas. Llegado. Bueno. Les voy a compartir la pantalla. Aquí dice algo que vimos la clase anterior. La presión y la velocidad de salida del agua por el agujero dependen de la altura que tenga el agua en el interior de la botella. En líneas generales, dependen de la altura que tenga el agua en el interior del recipiente, sea botella, sea lo que ya lo sea el recipiente. Vamos a ver el siguiente video, que nos muestra la caída de presión. Dice que se van a emplear una botella de plástico y dos. Nosotros le llamamos a esto bombillas, dos bombillas. Fíjense la disposición. Han hecho una perforación, han incrustado las dos bombillas y les han puesto pegamento para evitar que el agua salga por ahí, por el lugar donde está rota la botella, ¿no? Y dice
vamos a llenar el agua. Ahí está. Han echado agua y yo voy a hacerles notar lo siguiente. El agua sale de aquí y llega hasta acá. El agua sale de aquí y llega hasta allá. El chorro llega más lejos de la pajilla corta. Es fácil, yo puedo compararlos. Agarro esta gráfica y la pongo aquí. Es más largo el chorro. ¿Y por qué? Si la altura del agua es la misma. La altura del agua está aquí. ¿Por qué de la bombilla corta sale más? Si el chorro llega más lejos, es que sale a mayor velocidad. Si hay mayor velocidad, es que hay mayor presión. ¿Por qué? Si la altura del agua es la misma, en la bombilla corta hay más presión que en la bombilla larga. Y la explicación ya se las di. Porque se pierde presión en la bombilla por el rozamiento que hay entre el fluido y las paredes de la bombilla. Bien, voy a continuar con el video. Obviamente, conforme baje la presión del agua, va a ser más corto el chorro, de ambos casos. Voy a esperar yo un poco. Ahí. La bombilla, el chorro de agua está más o menos en la mitad. Ahora la presión del agua, que es la altura del agua, es apenas esta. Un poquito menos de la mitad parece. En estas circunstancias, el chorro de la bombilla larga es este y el chorro de la bombilla corta es este. De todos modos, el chorro de la bombilla corta es más largo que el chorro de la bombilla larga. Notoriamente más largo. Aquí lo estoy mostrando en tamaño. El chorro de la bombilla corta se queda. Si conectamos otra vez el video para que continúe, vamos a ver que en algún momento el chorro de la bombilla larga desaparece, ya está por desaparecer, ya está chiquitito y ya no hay. Ya no hay chorro en la bombilla larga, pero sigue habiendo chorro en la bombilla corta. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay pérdida. Entonces la presión, que ahora es bajita, la voy a poner con color rojo. La presión, que ahora es bastante más baja, hace que aquí no haya chorro y aquí el chorro tenga una distancia corta, pero sigue habiendo chorro. Es decir, en las tres situaciones que hemos visto, la naranja, la azul y la roja, el chorro de la bombilla larga es menos largo que el de la bombilla corta. Y por lo tanto, eso nos muestra que la presión se perdió. Tanto así que de la bombilla larga ya no sale agua.
ya no sale agua de la bombilla larga y la corta sigue saliendo. Vamos a terminar de ver el video. Obviamente, en algún momento tampoco va a salir agua de la bombilla corta porque ya... En el interior de la cañita, en el interior de la bombilla, en México le llaman popote. En el interior del popote se produce una caída de presión por el rozamiento entre el líquido y las paredes. Dicha caída de presión es mayor en la cañita de mayor longitud. Sí, señor. En la más grande se pierde más. Y ahora vamos a verlo completo otra vez. Ya la toma es otra. Tendría que moverlos. Pero aquí se ve en el momento preciso en que deja de haber agua en la bombilla larga, ya no hay, y en la corta sigue habiendo. Y va a seguir habiendo un ratito más hasta que se corte. Y ahí se corta. ¿Por qué se...? Ay, caramba, justo. Quería mostrarles algo, a ver si puedo pararlo cuando se corta. Ahí se corta. Sin embargo, si ustedes ven, sigue habiendo altura de agua. Sigue habiendo aquí una alturita. ¿Por qué si hay una altura ya no hay chorro de agua? Porque el rozamiento entre las paredes de la bombilla y el agua hace que esa altura de agua, esa presión que hay, sea inútil. Ya no permite que el agua corra. El rozamiento ha anulado la presión. Y por eso es que ahí la pajilla corta tampoco bota agua, a pesar de que le queda una pizquita de presión dentro de la botella. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda o no hay ninguna duda? Yo voy a mostrarles nuevamente el video porque me interesa que lo vean y me interesa sacar una imagen. Ahora que llegue el punto, se las muestro. Bien. Entonces, aquí está. ¿Estaban escuchando el sonido del agua o no? Ahora sí lo van a escuchar. Aquí dice, si llenamos la botella vemos que la velocidad de salida del agua es algo menor. Ahí. ¿Cómo sabemos que la velocidad de salida es algo menor? Porque el chorro no llega muy lejos. Hemos visto que la velocidad de salida está en relación directa con la presión. Aquí la presión es la misma. Entonces, la presión, la voy a dibujar aquí, es esta. Sin embargo, un chorro es largo y otro chorro no lo es tanto. Voy a hacer la referencia con negro, si puedo, con blanco. Ahí está. Y aquí está. Ahí nace el chorro. El uno llega hasta... Podríamos hacer esto con una regla. Se hubiera sido lo más interesante ponerle una regla
y que nos muestre hasta dónde con centímetros. Por ejemplo, va a haber feria técnica, va a haber, están convocando. ¿Alguno de ustedes podría hacer una cosa de estas? ¿Por qué no? Si está bien hechita. Ahí está. Como ustedes pueden ver, la línea roja es más grande que la línea, perdón, la línea, las dos son rojas. Pero la línea del chorro está mal hecha. Ahí. Listo. Lo mismo esta otra. Llega hasta ahí. Yo quiero que lo noten. Noten que el chorro de agua claramente es más corto en la pajilla larga, en la bombilla larga, que en la bombilla corta. Ahí está la diferencia. Clarita. Vamos a dejar que siga corriendo el agua. Ya está más o menos en la mitad. A ver, otra vez voy a volver atrás. Ahí. Voy a poner la presión inicial en su sitio. Ahí está. Y quiero que la presión inicial esté bien medida. Vamos con esto hasta la mitad. Ahí la presión es la mitad de la otra. La presión se ha reducido hasta aquí. Más o menos la mitad, creo. Y al reducirse, la longitud de los chorros también se redujo. ¿Por qué? Porque hay menos presión. ¿Pero cuál se redujo más? El chorro que tiene la bombilla larga. Ahí está. Que sigue siendo más chiquito que el chorro de la bombilla corta. Si seguimos vaciando el agua, ahí tenemos que la presión se ha reducido a un cuarto de la original aproximadamente. Y el chorro se ha reducido también, el de la bombilla corta está acá. Y el de la bombilla larga ya prácticamente ha desaparecido. Está bajito. Finalmente, llega un momento en el que la bombilla larga no bota agua, que es ahí, y la bombilla corta sigue botando.
cuando la presión ha llegado a un valor bastante bajo ya, casi un octavo del original, tenemos que la bombilla corta sigue despachando agua, en tanto que la bombilla larga ya no. Este cuadro es muy ilustrativo, espero yo que lo hayan entendido bien. ¿Alguna duda? Bueno, espero que esté entendido el asunto y no tengamos mayor conflicto con entender que la presión se pierde debido a múltiples razones de las cuales hemos visto experimentalmente una. Ahí está. Y aquí tengo la imagen del experimento, donde se aprecia claramente cómo la cosa ha ido cambiando. Si alguien tiene alguna pregunta, es ahora. Bueno, eso nos lleva a dos definiciones. Una que se llama altura estática. Es la altura de la columna de agua cuando el flujo está quieto. Es la altura de la columna de agua ¿Qué es la altura de la columna de agua? La altura de la columna de agua es la presión. Así que aquí entre comillas voy a poner, entre paréntesis voy a colocar presión. Porque la altura de la columna de agua es la presión. Cuando el flujo está detenido. Si el flujo está detenido, a ver, entiendan esto. Si el flujo está detenido, no hay rozamiento con las tuberías porque no se mueve.
el agua no se divide porque no hay flujo. O sea, hay agua en la tubería, pero no se está moviendo. Entonces el agua no se está dividiendo, no está doblando, no está cambiando de dirección. El agua está detenida. Por lo tanto, no hay pérdida. Entonces, ¿qué es la altura estática? Es la presión sin pérdidas. Esto que estamos llamando altura estática es la presión en metros de carga de agua medido en el sitio. O sea, ¿cuántos metros de altura son? 10, esa es la presión. Pero es la altura estática, esa es la presión si el agua no se mueve. Esa es la altura estática. Y luego tenemos lo que es la presión efectiva. La presión efectiva es el valor real de la presión. En cualquier punto hay una presión efectiva. Tomando en cuenta las pérdidas de presión ocurridas hasta ese punto. Y ya que estamos en el tema, última definición. Línea piezométrica. No quiere escribir piezométrica. Es una línea que muestra la presión efectiva en cada punto de la instalación.
Vamos a ponerle aquí en metros de carga de agua. En metros de carga de agua. Quiero que entiendamos bien esto. Yo voy a suponer que aquí tengo un tanque. Vamos a hacer una línea de tierra. Esta es la línea de tierra. Disculpe, ingeniero. Sí. La presión efectiva dice valor real de la presión en cualquier punto y en su ondeado. Tomando en cuenta, debería decir. Escribe lo que quiere a veces esto. El texto predictivo. Bien, Gracias. esto que tengo aquí es una línea de tierra. Y yo voy a colocar una tubería por ahí. Como esta... Bueno, ahora vamos a aclarar una cosita. Bien, voy a suponer que aquí tengo un tanque. Este tanque lo voy a hacer así tosco. Este es un tanque. Y tiene agua hasta arriba. Del tanque sale una tubería que se va. Paralela a tierra, se va y 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 se va. Quiero hacerla mejor. Como es una tubería, debería salir bien. Casi. Ya. Esa es la tubería que lleva agua. Obviamente no puede estar en el aire y tiene unos apoyos de rato en rato. Entonces, la cosa es esta. La altura del agua es la misma siempre. La altura del agua es esta. Esa es la altura del agua. Esa es la presión cuando el agua no corre. Y a eso le llamamos altura estática.
Entonces, esta se llama HT, altura estática. Es la altura del agua, ni más ni menos. La altura estática es la altura del agua por encima de la salida. Ahora, sabemos, porque ya lo vimos en un experimento, que el agua se pierde, la presión se pierde. A medida que avanza la tubería, la presión se va reduciendo. Entonces, al reducirse la presión efectiva es menos que la altura del agua, que es la presión estática, la altura estática. Entonces, sucede que de repente, yo voy a hacer un invento, la presión se va reduciendo. Así. Quiere decir que al llegar a este punto, ya no hay presión y ya no hay agua. Igualito que en la pajilla larga el agua ya no pasa, igualito pasaría aquí. El agua se quedaría hasta ahí. Bien, entonces, esta es la presión efectiva en cada punto. Esta altura es la presión efectiva. En todo punto hay una presión efectiva. Y este pedazo, esta diferencia entre la altura estática, que es la presión estática, la presión cuando no circula el agua, y la presión efectiva es lo que se perdió. HF son las pérdidas hasta ese punto. En cada lugar donde sea que yo haga una marca, tengo, por ejemplo, voy a hacer una marca aquí. Tengo una pérdida, la pérdida es altísima ya. Y tengo una presión bajita. Ya se está acabando la presión. Donde sea que yo haga una línea, tengo la altura estática, tengo las pérdidas y tengo la presión efectiva. De este gráfico se ve clarito que la presión efectiva, es la altura estática, la columna de agua, menos las pérdidas. Esto es importante memorizar y entender. La altura estática es la altura del agua. La presión cuando el agua no se mueve. A medida que el agua se mueve, la presión va disminuyendo y en este caso, en el dibujo que yo he hecho, la presión murió. Entonces,
no llega hasta el final. No llega hasta el grifo que le voy a poner aquí. En ese grifo no hay agua, porque la presión no llega. O sea, ese grifo está en vano. ¿Qué tengo que hacer? Puesto que la presión se acabó a casi 2/3 del camino, tengo que levantar la presión. Para levantar la presión, el único camino es colocar una bomba. Entonces yo voy a colocar una bomba aquí. Y la bomba lo que hace es levantar la presión. Entonces, esa bomba, el agua entra en esa bomba y el agua la bota, y la bomba la bota, pero la bota con más presión. Digamos que la hace volver a lo anterior. Entonces, la presión estaba ahí y la bomba la bota otra vez arriba. Y conforme avanza la tubería, otra vez empieza a perderse de a poquito. ¿Alguna pregunta? Entonces la bomba hace que la presión suba y ya con la presión nuevamente arriba empieza a bajar de nuevo. Como ven ustedes, al llegar al grifo queda un poquito de presión, no sé si suficiente, ese es el tema que no vamos a ver hoy, pero lo que hemos hecho aquí es colocar una bomba que levante la presión, porque nos estábamos quedando sin presión. Así es como funciona una red pública. Entonces, Aguapac tiene su tanque en alguna parte y bota el agua. 1 kilómetro más allá ya perdió presión. Entonces, ahí hay una subestación, se llama, una subestación de bombeo en la cual hay una bomba, una tremenda bomba, que recibe esa agua y la mueve con mayor presión para que llegue un poco más allá. Hello? Si alguien tiene alguna duda es ahorita. Esto no lo voy a volver a explicar. Entonces, cuando decimos la altura del agua es la presión, sí señor, pero es la presión estática. Es la presión al principio. En cuanto el agua empieza a fluir, empieza a perder. Aquí el oficio de la bomba es aumentar la presión. Y luego que la aumenta, como el agua sigue corriendo, sigue perdiéndose. Pero ahora ya tengo la certeza de que hay agua en el grifo. ¿Por qué? Porque hay una altura. Hay una altura que es la presión efectiva en el grifo, que es el pedacito ese, pues, ¿no? Esta es la alturita.
Esa es la presión efectiva en el grifo. Cada punto tiene su presión propia. Mientras más lejos estoy del tanque, menos presión hay. A menos que aparezca una bomba. Claro, la bomba le levanta la presión y otra vez se repite el proceso que va haciendo que se pierda hasta... Y a veces hay más de una bomba. Hay una bomba aquí, dentro de 500 metros otra bomba, dentro de 1000 metros otra bomba, y así el agua puede llegar hasta donde yo quiera si tengo la instalación prevista para eso. ¿Alguna duda, muchachos? Esto es sumamente importante. Así que si no lo han entendido bien, por favor, de una buena vez. Ya estamos en la materia. Ya estamos de lleno en la materia. Esto es equipamiento. Por eso les digo que esto hay que entenderlo bien. Lo que hemos hecho es tener volumen. Bueno, ya cuando vimos presión, ya la cosa estábamos entrando en el asunto. Pero eso de volumen, caudal es parte de la materia, pero es conocimiento general más que todo. Aquí ya estamos trabajando en lo que afecta a una instalación. Hay un tanque de agua, de ahí sale, el agua tiene cierta presión. ¿Igual a qué? A la altura del agua. Pero eso es cuando el agua no fluye. En cuanto fluye el agua, aparecen las pérdidas. Y tenemos que aparece una presión efectiva. Que es la que nos va a llevar el agua o con la que va a salir el agua en el punto de consumo. Lo que está haciendo la bomba es elevar la presión. Porque ya estaba muy baja. Obviamente, esto también va a ser objeto de un trabajo práctico. Entonces, la presión que ya estaba baja se levanta y puede llegar hasta más allá y luego, si necesito levantarla, otra bomba y así sucesivamente. Otra forma, claro, también es factible. Para no poner esa bomba, lo que puedo hacer es hacer que el tanque sea más alto, de manera que si el agua está hasta aquí, tengo una presión mayor. Y cuando baje, sin bomba, la hago llegar hasta el grifo. En realidad, como tiene que ser paralela, la presión iría bajando así. Y en el grifo habría una presión altísima. La presión efectiva, si el tanque lo triplico en altura, prácticamente triplicado en altura, la presión efectiva aquí ya se hace grande. Esa es otra solución. En general se trabaja con ambas. El tanque, por eso los tanques son altos, para que haya presión.
para que haya altura estática y presión inicial. Conforme se aleja del tanque el punto de estudio, entonces pues va bajando la presión y se hace necesario a veces levantarla. Con esto hemos terminado el tema 1, muchachos. Si no hay ninguna pregunta, posiblemente voy a hacer un ejercicio de esto. Bien, yo lo voy a dejar ahí hoy. Como digo, espero... antes de que me vaya. Esta anaranjada es la línea piezométrica. Es la que me da la presión efectiva. Midiendo de la línea piezométrica hasta el punto que estoy estudiando, sea cual sea el punto, tengo su presión efectiva. La presión ahí es esta, ahí es esta, ahí es esta. La presión más alta está más atrás, etc. Ahí podemos medir la presión en altura, en metros de carga de agua, a partir de la línea piezométrica. Pero para encontrar la línea piezométrica tengo que tener las pérdidas. Bien, ahora sí. Quiero ver quiénes están en clase y quiénes no están. Conecten su cámara ya ipso facto para que vuelva a tomar lista. A ver quiénes se han quedado, quiénes se han ido, quiénes han dejado la cámara conectada. Para engañar, haciéndome el que estoy y no estoy. Vamos, Curmi, Andrés Callejas, Curmi, Andrés Gutiérrez. Ya, qué bien. Todos los que están. Hay 42, 41. Y en la lista original había 41. Pareciera que nadie se ha ido. Qué bien. Bueno, ya la puse en su sitio. Conmigo hasta el día jueves. ¿Tienen trabajo que hacer? Eso no he visto. Vamos a ver el jueves. Nos vemos hasta el día jueves. Chao, chao.